forma inmediata, por favor, no maten al mensajero. Soy solo el mensajero, nadie más, ¿ya? Sin lugar a dudas, por lo que uno percibe, no han sido los mejores. A muchos les ha costado, parece, llegar aquí hoy día, así que ha sido medio difícil para algunos, en lo que uno puede percibir en realidad. Y bueno, temprano nos hablaba el Señor, yo le preguntaba en la mañana, y me hacía presente, bueno, acerca del libro de Lucas, acerca de las relaciones familiares, y que realmente no están tan fáciles, tan difíciles en realidad, que son complejas, y es una pena en realidad, es una pena que a veces, a pesar de que ha pasado algo, si nos pudiéramos trasladar en el tiempo, en la época, a lo que estuvimos mirando la semana pasada, y el miércoles no tuvimos nada, este miércoles íbamos a tener estudios, ya no paramos. Pero si uno trajera a la memoria lo último que se dijo, y que no lo dije yo, sino lo dijeron los ángeles a las personas que estaban ahí en Belén. Y fue una cosa impresionante en realidad lo que ocurrió ahí. ¿Por qué razón? Porque estos hombres estaban ahí en su trabajo, haciendo sus cosas. Se habla mucho acerca de que ellos no eran las mejores personas, algunos dicen que eran cuatreros, pero... Y se armó una batahola tan grande porque aparecieron, bueno, la Biblia dice que un hecho sobrenatural, al punto que estas personas se llenaron de miedo, un miedo que seguramente todos conocemos en algún momento que nos pueda dar. Y se les dijo a ellos: no tengan miedo, les traigo buenas noticias que van a llenar de alegría a todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David su Salvador, que es Cristo el Señor. Es tremendo en realidad esto, porque si uno piensa en esto y podemos trasladarlo a la semana que siguiera, yo imagino que estos hombres todavía estaban en el aire, estaban en el cielo, estaban alucinadísimos, estaban locos en realidad. No solo habían escuchado una voz del cielo, sino que al mismo tiempo habían ido a ver esto que se le había anunciado, cómo Dios se había encarnado. Ellos no conocían la historia, pero la historia no es menor. Ha nacido un niño el cual no ha tenido esa madre contacto con un hombre, y ha nacido este Salvador y se les ha dicho a ellos de esta manera. Entonces, creo que es tremendo cuando uno vuelve a reiterar, pareciera que estas cosas no son tan gravitantes ni son tan tremendas en la vida del mundo. El mundo hoy día está realmente viviendo en una dimensión totalmente diferente, y a veces también hace caer un poco a los creyentes en eso en realidad. Yo vengo diciendo hace rato cosas con respecto a lo que ocurre en Europa y a lo que ocurre especialmente en España. Y siempre le he dicho que España lamentablemente nos antecede con las cosas que van a ocurrir en nuestro país. Lo dije en su momento cuando era el aborto, como ellos empezaron con 3 causales, y ahora en España pueden parar el nacimiento de un niño cuando quieran. Y algo interesante, ellos ya no tienen conflicto con respecto a que esto no es un nonato. Ellos ya no tienen conflicto de eso. Ellos saben que es una vida, saben que es una persona. Ellos no hay conflicto con eso. Y yo le decía hace poco, creo que no sé si la semana pasada lo dije nuevamente, ya en España hay pancartas en las carreteras, y eso tú no lo puedes poner en las redes sociales porque obviamente te limitan. Yo ya les dije que habían cambiado la palabra pedófilo, ¿no es cierto? Porque suena muy fuerte, muy malo para las personas a las cuales se le dicen esas palabras. Entonces ahora le han puesto amante de los niños. Y ya en España hay una gráfica en donde sale un niño pequeño y sale un adulto, y el texto dice, si el sexo es consentido, no es violencia. Entonces es fácil que un adulto convenza a un niño o a una niña de esto. Y si la niña o un niño consiente, no es violencia, no es pedofilia ni nada de eso. El mundo que realmente estamos viviendo, y nosotros a veces lamentablemente, producto de una serie de situaciones y circunstancias, pareciera que no nos damos cuenta.
Pareciera que lo único que vale o lo que importa es lo que ocurre alrededor de nosotros o con nuestras personas o con nosotros como seres individuales. Y nos olvidamos que realmente uno de estos días vamos a ser sacados de este planeta. Uno de estos días va a ocurrir un hecho sobrenatural, que van a desaparecer gente de este planeta, porque Dios los va a sacar. Nosotros como iglesia y como creyentes debiéramos tener una oración muy clara. ¿Y la oración cuál es? Ven, Señor Jesús, ven. Estamos orando por los parientes. Si ellos no quieren venir, ellos van a tener que lamentarlo eternamente. Nosotros vamos a estar en otra. ¿Usted cree que en el cielo usted se va a acordar de ellos? Usted no se va a acordar de ellos. Va a tener una mente totalmente diferente. Y ellos sí se van a acordar de la mala elección que hicieron. Porque la Escritura dice claramente que ese bicho, ¿no es cierto? Ese gusano no se consume. Y ese gusano es lo que a ellos se les va a estar diciendo. Que pudieron haber cambiado el destino de sus vidas, pero no lo cambiaron por lo que sea. Entonces, yo hoy día quiero compartir algo con respecto, nosotros estamos estudiando el libro de Lucas, pero no voy a ver el libro de Lucas. No me gusta, yo soy re malo para hacer sermones o hacer cosas de esta naturaleza, no me gusta, pero sí me veo la obligación, es lo que Dios pone en mi corazón y espero que estemos oyendo. Porque muchas personas escuchan, pero no oyen. Entonces, esto es realmente importante. Por eso él le decía, no maten al mensajero, yo soy solo el mensajero. ¿Ya? Nosotros tenemos que tener claridad con respecto a qué. A que esta historia tiene diversos finales, bíblicamente. Por ejemplo, los invito a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 11. Como sabemos, Pedro, este apóstol que niega a Jesús, algo interesante que les quiero comentar, en realidad, voy a tratar, quiero hacerlo breve, en realidad me cuesta hacer breve las cosas, pero les quiero comentar algo con respecto a esto que estamos viviendo nosotros, a lo que estudiamos, a la palabra. Yo te hago una pregunta a ti, si tú tuvieras que escribir tu historia, ya sea para una novela, lo que fuera, yo creo que la gran mayoría de nosotros hablaría cosas buenas y positivas. Y si tuviéramos en el pasado, ¿no es cierto?, no sé, algún criminal, algún delincuente en nuestras filas, seguramente ni los mencionaríamos porque nos darían vergüenza. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros realmente que lo que se nos está contando es real y es verdadero? Porque este libro no trata de poner bien a nadie en realidad, al contrario. Cuando uno lee este libro, por ejemplo, los apóstoles quedan muy mal parados durante los 3 años que están con Jesús. La gente que viene de la genealogía de Jesús, ¿lo han visto a los que son? Que dejan mucho que desear, la gran mayoría de ellos. Entonces, ¿por qué este libro es verdad? Porque este libro no es un cuento, este libro no es que Dios quiere mostrar las cosas tal cual son. Ahora, obviamente, en el camino, como vemos al apóstol Pedro, tuvo que aprender de una manera tremendamente dura y difícil esto, luego que negó a Jesús por 3.ª vez y lloró amargamente hasta que escuchó el mensaje de parte de esta mujer que le dijo, el Señor va a hablar contigo. Yo siempre le digo, creo que de las cañuelas de este hombre se juntaban y tiritaban en realidad, porque no sabía, pero vino Jesús y lo que le habló fue tremendo, le preguntó si lo amaba y luego le encargó que cuidara sus ovejas. La preocupación de Pedro no es una preocupación menor. Si usted lee sus 2 cartas y sobre todo la segunda carta, es una carta muy particular porque él dice, ¿saben qué? Me queda poco tiempo, me voy a morir. Eso es lo que me ha dicho Dios, me voy a morir. Y yo lo único que quiero, dice, es que ustedes tengan en la memoria, en la retina, las cosas. El capítulo 3 es tremendo porque ahí habla claramente acerca de la venida y de todo y dice que debemos ser hallados por Él y ahí da una descripción muy particular porque ese es el ánimo que Dios quiere esperar y vuelvo a reiterar, encontrar a sus hijos. Aquí en esta 2 de Pedro, capítulo 1, del verso 3, dice, antes que nada deseo recordarles que en los últimos días, perdón, me estoy leyendo el 3, no es el 3, es el 1. Verso 3.
Dios en su gran poder nos ha concedido lo que necesitamos para llevar una vida piadosa. Lo hizo cuando conocimos a aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción de este mundo debido a los malos deseos, puedan ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso deben esforzarse por añadir a su fe una buena conducta, a la buena conducta el entendimiento el dominio propio la paciencia la devoción a Dios, a la devoción a Dios el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Si ustedes tienen estas virtudes y las desarrollan, esto los ayudarán a crecer y a conocer más a nuestro Señor Jesucristo y lo harán más fructíferos y útiles. Por otro lado, el que no tenga estas virtudes está ciego, es corto de vista, ha olvidado que Dios lo limpió de sus viejos pecados. Así que, amados hermanos, puesto que Dios los ha llamado y escogido, procuren que éste eche raíces en ustedes, pues así nunca tropezarán ni caerán. Además, les será concedida amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Más abajo dice: jamás dejaré de recordarle estas cosas, aun cuando las sepan, permanezcan firmes en la verdad. Entonces, lo primero que quiero establecer es que el apóstol Pedro dice que hay personas que van a llegar al cielo y en el cielo se les va a abrir una puerta ancha y espaciosa. Seguramente van a ser recibidos con cornetas, no sé, de alguna manera muy especial. Eso es lo que dice la Escritura. Pero al mismo tiempo, si yo voy a Primera de Corintios, capítulo 3, el apóstol Pablo, que tiene que hablar a esta iglesia, ¿no es cierto?, que es la iglesia de Corinto, una iglesia muy particular, una iglesia mala en realidad, con muchas divisiones. Desde el versículo 4 del 1 de Corintios 3, el apóstol va a afirmar algo, y esto es lo que quiero que usted entienda. Esto no es una utopía o no es algo que a mí se me ocurre, es bíblico. Reitero, hay personas, es como cuando leemos el libro de los Romanos, dice que aquel que busca gloria e inmortalidad, le será dada. Pero el que busca otras cosas no va a encontrar aquello. Y aquí dice, cuando uno afirma yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, no demuestra esto que actúan como las demás personas. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? No somos más que siervos de Dios, por medio de los cuales ustedes creyeron. Y por eso... y eso según lo que el Señor les asignó a cada uno. Mi tarea fue sembrar la semilla, la de Apolos fue regarla, pero Dios fue el que permitió que germinara. Aquí el que vale no es el que plantó ni el que riega, sino Dios que hizo germinar la semilla. El que siembra y el que riega tiene la misma categoría, si bien es cierto que cada uno recibirá recompensa según la labor realizada, no somos más que colaboradores de Dios. Y aquí Pablo empieza a establecer algo que llegando al cielo, ¿no es cierto?, van a haber recompensas. Se nos va a otorgar, dice, una recompensa según la labor que nosotros hayamos hecho. Dice, y luego dice, no somos más que colaboradores de Dios. Ustedes son el huerto de Dios, en el edificio de Dios. Dios en su bondad me enseñó cómo edificar con pericia. Yo puse los cimientos, otro edificó encima. El que edificó encima debe tener cuidado de cómo edifica, porque nadie puede poner otro cimiento que el que ya está puesto, Jesús. Hay varias clases de materiales que pueden emplearse al construir sobre el cimiento. Oro, plata, piedras preciosas, bien madera, heno y hasta hojarasca. Cuando uno saca esto a lo mejor y podemos relacionarlo con otras cosas, podemos relacionarlo con las palabras de Jesús a la iglesia. Jesús a la última hora, luego de que ha hablado Pablo, ha hablado Pedro, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo ha hablado por mí, dice, ahora voy a hablar yo, y les escribe una carta. Y todos saben lo que le dice a las 7 iglesias, a 5 en particular, a las cuales llama al arrepentimiento. Porque si ellos no se arrepienten, tal como la iglesia de Éfeso, se le va a quitar su candelero. Tal como la iglesia de Sardi, va a ser borrado su nombre de la vida. Y todo lo que dice ahí con respecto a esas iglesias. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice que cada uno de nosotros en este caminar en Cristo Jesús
va a hacer algo con su vida y con nuestra comunión con Dios o con lo que tenga que ver con nuestra comunión con las demás personas. Dice, el día del juicio, verso 13, se sabrá qué material han empleado los constructores. Cada obra será pasada por fuego para que se sepa la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha edificado es perdurable, recibirá su recompensa. Pero si su obra el fuego la consume, el constructor sufrirá gran pérdida. ¿Se salvará? Sí, pero como quien escapa del fuego. Ya tenemos dos situaciones particulares. Una, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Que a uno se le va a otorgar amplia y generosa entrada. Dice ahí, producto de que esta persona está en una actitud muy particular. Segundo, van a haber personas que van a llegar al reino de los cielos. Dice que van a ser salvados solamente porque yo reitero, y que esto quiero reiterarlo una vez más, es lo que yo creo. Es lo que dice el libro de Apocalipsis, dice que Dios no enjugará toda lágrima. Y yo reitero, si no fuera porque Dios hace eso, muchos de los creyentes en el reino de los cielos lo único que harían es llorar. Y más que nada por saber que su vida en Cristo fue inútil. Fue inútil, no tuvo nada, no hizo nada. Y esto es interesante, ahora hay que entender. El otro día lo subí con respecto a la labor que cada uno de nosotros tiene en Cristo Jesús. Todos hacemos cosas diferentes, todos somos necesarios, pero cada uno lo que tiene que hacer, a lo que Dios lo ha llamado, tiene que seguir siendo fiel hasta el final. Entonces aquí tenemos una segunda persona o un segundo grupo de personas que van a llegar al cielo, ¿no es cierto? Y van a llegar y van a ser salvados solamente por fuego. En Mateo 7, por favor, verso 21 al 23, vamos a encontrar un tercer grupo de personas. Y este grupo de personas es tremendo en realidad. ¿Por qué razón? Porque aquí el Señor lo que más ha estado hablando acerca de todo lo que les va a hablar a ellos, en realidad está llamándolos a que busquen, a que pidan, ¿no es cierto? También se les dice claramente a ellos que la puerta o el camino es estrecho, y que el árbol se va a conocer por su fruto, que hay que cuidarse de las personas a veces que pueden parecer algo, pero en la práctica no son nada en realidad. Un poco a lo mejor situando lo que dice el libro de Judas cuando hace una declaración terrible de las personas que están allí. Y lo tremendo de esas personas que están en el libro de Judas es que están en la iglesia. Si no está hablando de personas que no están en la iglesia, de personas que están en la iglesia. No estoy diciendo que estén en esta iglesia, por favor, ¿ya? Están en otra iglesia, pero están en la iglesia. Y usted lea la declaración que hace, dice, óvulos atoñales, este es tremendo. Y dice que esas personas están en la iglesia y se recrean con sus ojos porque son horribles. Y usted tiene que leerlos allí. Entonces, aquí el Señor, luego de hablarle a estas personas y decirle varias cosas, dice, el día del juicio, muchos me dirán, Señor, nosotros predicamos en tu nombre echamos fuera demonios, realizamos muchísimos milagros. Qué tremenda la declaración que es Jesús quien está hablando. Estoy leyendo la NBD yo. Pero es lo mismo que dice su escritura, no dice otra cosa diferente. Entonces, qué tremendo, vuelvo a reiterar, cuando uno piensa en esto, y por ejemplo nos podemos trasladar un poco más adelante a cuando el Señor Jesús habla de la parábola, cuando Él dice, ¿sabe qué? Estén atentos con lo que ocurre. Nosotros somos una generación que no tenemos nada que esperar. Yo vuelvo a reiterar, el día menos pensado los pedófilos van a hacer nada en este mundo los gobiernos y nadie le va a decir nada. España liberó no sé cuántos pedófilos hace poco. Y eso va a ser y el mundo va a estar feliz en su onda, en su cultura y en todo este tipo de cosas. Entonces, lo tremendo es eso, que aquí el Señor nos dice esto. Y recuerden que ahí él mismo nos habla de la parábola de las vírgenes, recuerden. Son 10 vírgenes, ¿se acuerdan? 5 sensatas y 5 insensatas. ¿Qué hacen las vírgenes insensatas?
Cuando llega el momento, ¿no es cierto?, en donde hay que partir y estar con el Señor se lleva a su gente porque estaban preparadas y la otra luego van y esperan que se les abra la puerta porque se atribuyen a sí mismos, como la iglesia de la Odisea, que es lo que decía que era rica, que no tenía necesidad de nada. Y él decía, ciega, miserable, pobre, desnuda. Estos se atribuyen lo mismo. Dice, Señor, primero, Señor, nosotros predicamos en tu nombre echamos fuera demonios, realizamos muchísimos milagros, pero yo les responderé a ustedes, nunca los conocí, apártese de mí, porque sus obras son malignas. Digo, creo que es tremendo cuando uno puede percibir esto en la Escritura, y creo que para nosotros debe ser tremendamente importante. Primera de Juan, capítulo 3, el apóstol Juan hace una declaración en el capítulo 3, verso 1, pero antes de hacer esta declaración, en el capítulo 2, verso 28, cuando él está hablando acerca del amor, ¿no es cierto?, de que no amemos al mundo, que nos cuidemos, ¿no es cierto?, y lo que más les dice a ellos con respecto a la situación, le dice así que conserven ustedes todo lo que les fue enseñado desde el principio, porque así estarán siempre en comunión con el Padre, con el Hijo, y Él mismo nos ha prometido la vida eterna. Le escribo esto por causa de los que quieren engañarlo, pero ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive en ustedes, por tanto no necesitan que nadie les señale lo que es correcto. Y ahí sigue hablando de algunas cosas. Luego dice que debemos permanecer en la comunión. Y dice algo interesante, que su versión dice, ahora queridos hijos, permanezcan en la comunión con el Señor para cuando vuelva puedan presentarse delante de Él seguros sin tener de qué avergonzarse. Su versión, ¿sabe lo que dice o no? Que muchos se alejarán de Él avergonzados. Cuando uno siente vergüenza, cuando uno es sorprendido, la iglesia hay que entender que va a ser sorprendida. Si la iglesia ya no tiene nada que esperar, la iglesia se la va a llevar el Señor en cualquier momento, o vamos a partir de la manera que decimos siempre de este mundo. Entonces, yo quiero dejar esto tremendamente claro. Ahora, reitero, y yo siempre he dicho lo mismo y mantengo las cosas que he dicho. El camino que Dios nos ha dicho, ¿no es cierto?, es un camino muy tremendo, es muy duro, muchas veces muy difícil, pero siempre Dios nos ha hecho presentes las cosas y nos establece algunas verdades que sin lugar a duda son tremendamente importantes para ti y para mí. Dice Dios en su misericordia, verso 4, versículo 1 de segunda de Corintios, el que nos permite servirle y por eso no nos damos mucho por vencidos. Su Biblia dice claramente que tenemos este tesoro en vasos de barro, así que de alguna manera nos negamos ¿a qué? A ser vencidos, nos negamos de alguna manera a no seguir en el camino que estamos allí. En Gálatas 6 claramente nos dice, y un texto que a mí me encanta, dice que no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos. Y en 1 Corintios 15, 58 dice que así, amados hermanos, debemos permanecer en esto luego de decirles a ellos que les cuento un misterio, que ya no es un misterio, que no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y termina ese texto o ese pasaje, el apóstol haciéndole o diciéndole algo muy sencillo a ellos. Por esto, amados hermanos, estén firmes, constantes, trabajen siempre en la obra del Señor, conscientes de que nada de lo que hagamos para el Señor es en vano. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué pasó con estas personas? No necesariamente ellos, pero ¿qué pasó con todas estas personas que ya sea muchos de ellos ya no están? Muchos de ellos ya partieron de este mundo hace más de 2000 años. A lo mejor muchos de ellos tuvieron que vivir lo que acabamos de mencionar. A algunos se les otorgó amplia y entrada generosa. Otros entraron al reino de los cielos ahí, salvos por gracia. Y muchos a lo mejor fueron alejados de Él y hoy ya están en el lugar de tormento. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que le pasó a estas personas para que pudieran terminar así? ¿O qué nos puede pasar a nosotros que pudiéramos terminar de esta manera?
Ahora recuerden, el apóstol Pablo dice algo muy significativo cuando él dice, no vaya a ser cosa que yo siendo heraldo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo es un hombre muy consciente, a mí me encanta cuando él sabe, dice, yo sé que Dios viene a salvar a los pecadores, yo soy el más grande de esto. Entonces, hay algo que yo quiero llevarlos el día de hoy, un poco al entender por qué estas personas terminaron en la condición que terminaron. Y es simplemente porque muchas veces en su vida tomaron decisiones y malas decisiones, movidos por lo que fuera. Uno tiene que tener cuidado con las decisiones. Yo no sé si tú te puedes preguntar hoy día, ¿qué pasó conmigo? Yo no esperaba hoy día estar en esta condición que estoy. No esperaba esto de mi vida. ¿Qué pasó? Y si empiezas a recapitular, seguramente te vas a dar cuenta que hubieron momentos en que tomaste decisiones que no debías haber tomado, que al momento parecían que eran menores, pero a la larga fueron decisiones tan gravitantes que de repente te tienen en un lugar que tú no quisieras estar hoy día. Y no estoy hablando de necesariamente estamos en Cristo, pero a veces de las cosas que nos pueden tocar vivir en lo humano. En el libro de Nehemías, todos conocen la historia de Nehemías. ¿Y sabe qué? El libro de Nehemías es un libro tremendo. ¿Sabe por qué? Es un libro en donde vemos a un hombre que ora en cada ocasión que le toca vivir. Pero es un libro donde tú nunca ves a Dios. Dios es mencionado, pero no hay nada sobrenatural. Nada. Nada. Digamos, en el sentido de sobrenatural. Lo que sí sabemos que las oraciones de este hombre fueron correspondidamente contestadas. ¿Por qué razón? Cuando oró rápidamente, cuando el rey, acuérdense que Nehemías era un copero del rey y él tenía una labor ahí tremenda. Él nació en Babilonia, él no conoce Jerusalén y está ahí sirviendo a este hombre, tiene un muy buen trabajo, pero él no se podía presentar y ese día se presentó muy acongojado porque su hermano que venía de Jerusalén le cuenta lo que está viviendo las personas allá y él ora de una manera muy particular y esa oración sabemos que encontró oído en el Señor y fue respondida en forma inmediata porque él halló gracia ante los ojos del rey y el rey lo mandó a Jerusalén por 12 años como gobernador. Entonces, este hombre, a mí lo que me gusta de él y donde quiero detenerme un poco hoy día es con respecto a que él podía haber terminado totalmente diferente si él hubiese hecho caso de algunas sugerencias que habían o también de algunas insinuaciones, y no solo insinuaciones, sino que también de algunos temores que le quisieron imponer en su vida. La historia todos la conocemos, él llega a Jerusalén, sale a caballo, se da cuenta, y un momento dice que todo está tan deteriorado que se tiene que devolver. Y comienza a poner en orden el trabajo y todo lo que hay allí. Entonces, ¿qué pasa con este hombre? Este hombre de verdad a mí me impresiona. ¿Por qué razón? Porque yo creo que lo que ocurre con muchos de nosotros y con mucha gente hoy día, ¿no es cierto?, es que lamentablemente cuando tienen que hacer algo no lo hacen. En el caso de Nehemías, él podía haberse quedado muy tranquilo sirviendo, pero él sabía que no podía hacer eso. Entonces él quería hacer algo diferente. Y esto, ¿sabe qué tiene que ver un poco con lo que a lo mejor nos va a ocurrir a nosotros con respecto a este año que acaba de pasar y al año que viene por delante? Porque viene un año por delante. Y nosotros seguramente vamos a tener que tomar decisiones. Y a lo mejor las decisiones que no hemos tomado, yo por eso reitero, yo no sé lo que percibí. De repente que a muchos les costó llegar hoy día aquí porque tuvieron problemas con la mujer, tuvieron problemas con el esposo, tuvieron problemas, no sé, con el gato, con el perro, se le cruzó algo, no sé. Pero eso es lo que yo percibí. Entonces, muchas veces a lo mejor esas cosas tienen relación con nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos tomado las decisiones correctas que tenemos que tomar. Decisiones, romper un hábito, restaurar alguna relación rota, a lo mejor romper una relación que te está haciendo mal. Yo siempre lo digo y lo reitero una vez más. Uno tiene que tener cuidado con quién se junta. Dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y uno tiene que tener cuidado único, yo lo he dicho siempre. Cuando te juntes con quien sea,
y luego te vas a tu casa y te vas pidiendo perdón. Esa no es una buena junta para ti. Y tú tienes que tomar decisiones. Tú tienes que romper esas cosas. Entonces, seguramente esas cosas no van a ser sencillas, no van a ser fáciles, ¿no es cierto? Sin duda, alguien no va a estar contento con estas cosas. Ahora, lo importante de todo esto, sobre todo con este hombre que les menciono, es un hombre que de alguna manera trajo una cosa favorable a muchas personas producto del cambio de decisión que él tomó. Reitero, ellos están en una muy mala condición, pero la decisión de él le trajo a ellos cosas tremendamente buenas. Ahora, sin lugar a duda, los que han leído el libro sabrán que para él no fue algo tan sencillo, fue algo tremendamente difícil, producto de todo esto. Este hombre viene, como todos ellos, bajo un gobierno, han estado bajo diversos gobiernos, no tienen ninguna oportunidad. Ahora Dios le ha dado una oportunidad enorme, ¿no es cierto?, que es volver, pero todos sabemos que lamentablemente vuelven muy pocas personas, vuelven 50,000, luego vuelven 2,000 con Esdras. Estas personas se desanimaron fácilmente cuando los problemas aparecieron en la vida de ellos. ¿Y a dónde se fueron? El libro de Ageo dice que se fueron a su casa. ¿Sabe qué se fueron a hacer, no? A restaurar su casa. Y la casa de Dios quedó abandonada. Entonces empezaron a preocuparse de cosas que no realmente le importaban. Ahora, cuando uno lee el libro, digamos, uno puede sacar la memoria. Tenemos a Ageo, tenemos a Zacarías, tenemos a Ezequiel, ¿no es cierto? Tenemos a Malaquías más adelante. ¿Sabe cuántos años han pasado de esto? Apareciendo Nehemías, han pasado 160 o 170 años. Desde que ellos partieron de Babilonia a Jerusalén. Han pasado 100 años desde que ellos volvieron, 70 años estuvieron en Babilonia, y luego 100 años desde que ellos empezaron a restaurar todo y todo lo que ha pasado. 100 años. Entonces, la situación de ellos es tremendamente mala. Hay una situación que es real, ¿no es cierto?, que hay una urgencia. Este hombre quiere tomar eso en sí. Entonces, algo interesante, yo quiero decírtelo de esta manera. Siempre que tú tomes decisiones, van a haber personas que de alguna manera se van a levantar en contra tuya. Y no solo personas, el mismo diablo. Si Satanás no quiere que tú tomes decisiones de ninguna, y sobre todo decisiones que tengan que ver con tu relación con Dios, de tu compromiso con Dios, de a lo mejor de hacer un mejor uso del tiempo, a lo mejor dejar de ser procrastinador, no lo sé. Y yo de verdad quiero que pensemos en lo que le acabo de mencionar. Porque va a llegar un momento, y vuelvo a reiterarlo, y tenemos que tenerlo en la memoria, que vamos a partir de este mundo, ya sea por el rapto, o ya sea porque nos vamos a morir. ¿En qué condición quieres llegar tú al reino de los cielos? ¿Queremos que se nos abra puerta ancha y espaciosa? ¿Queremos llegar ahí y ser salvados como por el fuego? ¿O queremos ser de aquellos que nos dicen, no te conozco? Entonces, pero todo esto, vuelvo a reiterar, tiene que ver con decisiones. Ahora, las decisiones, ¿de dónde parten? Parten de alguna manera cuando tú te das cuenta de las cosas que están mal. Este hombre, Nehemías, yo estoy hablando de él. Este hombre, ya lo dijimos en el capítulo 1, viene su hermano Ananí, le cuenta todo, y eso lo afecta de tal manera a él. Entonces, él hace un reconocimiento de que las cosas no están bien. Entonces, uno también tiene que ser consecuente con eso. A mí me encanta lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios en 2 ocasiones, cuando le dice que de alguna manera ellos tengan la capacidad de ir para adentro y que sean honestos. Que se den cuenta realmente cómo ellos están cambiando, que se examinan, dice por ahí ellos. Entonces,
Ahora algo interesante, vuelvo a reiterar, cuando tú haces el reconocimiento de lo que está mal, de lo que hizo Nehemías, ¿no es cierto? Porque Nehemías dice en el versículo 19 y 20 que hace un reconocimiento de todas las situaciones que está mal. ¿Qué es lo que aparece? En forma inmediata aparecen los problemas. Dice, Sanballat se enojó mucho cuando supo que estábamos reedificando la muralla. Enfurecido nos insultó, se burló de los otros delante de sus amigos y de los oficiales del ejército samaritano y dijo que hace este grupito de judíos pobres y débiles. ¿Piensan que se les permitirá reconstruir para que vuelvan a ofrecer su sacrificio? ¿Acaso creen que ese trabajo lo pueden terminar en un día? Miren las piedras calcinadas que están sacando de la basura para volverlas a usar. Tobías el amonita que estaba junto a él agregó valiente construcción. Si un zorro camina sobre el muro, lo derrumba. Fíjese, y esto no es algo menor, esto es algo que seguramente Satanás te lo ha dicho a ti, me lo ha dicho a mí. Yo por eso quiero reiterar un poco lo que digo en 1 Corintios 15, 58. Lo que tú menos puedes pensar y menos puedes considerar que lo que tú estás haciendo no tiene ningún valor. Sí tiene un valor enorme e inmenso, sobre todo si tú lo haces para el Señor. Si de eso se trata esto. Es como entendiendo un poco, como el apóstol Pablo dice a los corintios, si ya han vivido. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué más podemos sacar del mundo nosotros? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tu borrachera va a ser diferente? ¿Vaya a amanecer el otro día sin dolor de cabeza? ¿Eso es lo nuevo? O lo que sea. Dice, ya hemos vivido lo suficiente en el mundo. Y reitero, tenemos que entender que somos importantes, y por favor vuelvo a reiterarlo, y somos importantes para los que nos están mirando. Yo les decía, y subí el otro día un devocional del pastor Chuck que alguien me envió, donde él hace mención de que las personas te están mirando a ti porque las personas quieren creer de que realmente hay un camino, una verdad y una vida, pero de repente te miran y dicen, no funciona, es mentira. La gente necesita, y tú y yo necesitamos ser los hombres y las mujeres de Dios para este tiempo. Tú eres importante. Reitero, me encanta lo que le dice ahí, cuando le dice manada pequeña, no teman porque a Dios le habrá sido daros el reino. Por favor, lo hemos dicho tantas ocasiones, pero pareciera que no nos entra, parece que no nos queda adentro, ni en el cerebro, ni en la mente. Vas a ser rey, vas a ser sacerdote, vas a reinar con Cristo 1000 años. Reitero, se supone que eso es el resultado de cuando lleguemos al cielo. Dice, a algunos se le dieron 5, 10 ciudades, a uno se le dio una. Y dice, ¿qué hizo? Nada. Y me impresiona lo que le dice el Señor. Lo que tiene, ¿qué será lo que tiene que le va a ser quitado? Entonces, yo te quiero animar en el día de hoy más que nada. Y vuelvo a reiterar, seguramente mucha gente, y reitero, y el propio diablo, cuando estás orando, cuando estás leyendo, cuando estás haciendo lo que sea, viene y te dice un montón de cosas. Aquí fue tremendo. Esto fue tan tremendo. ¿Por qué razón? Porque estas personas no solo hicieron esto, porque fue lo primero que hicieron. Ahora, algo interesante. Cuando uno ve y piensa en las vidas, en las personas, el por qué a veces no dan fruto, por qué no siguen caminando. Recuerden la palabra del sembrador. Jesús enseñó y dijo que cuando él siembra la palabra, el primero que aparece, ¿quién es? Satanás. ¿Qué es lo que hace? Roba la palabra. Lo primero. Segundo, si no puede robar la palabra, ¿qué es lo que hace? Los problemas y las dificultades. Como diciendo, bueno, no, ¿para qué? ¿Para qué? Dice eso. Si no logra robar la palabra, si no logra con las decepciones que puedas tener en el mundo, ¿qué es lo que te dice? Que te estás equivocando. Que lo mejor que puedes hacer con tu vida es ganar dinero. Porque cuando tengas dinero, vas a ser feliz. Esa es la mentira más grande. De las 4 tierras, solo una da fruto. Entonces,
Satanás siempre va a tratar de hacer, aquí está usando a estas personas, y no solo a Sanbalat, son otros más. Y piensen, dice, se enojó mucho que estábamos reedificando la muralla. Satanás sabe las cosas que tú vives y que yo vivo, y sabe cuando tú y yo tomamos decisiones. Yo no sé si te entiendes a veces que te están persiguiendo. ¿Te has sentido perseguido, no? Yo me siento perseguido. Y de repente, ¡ay, qué onda! Porque Él no quiere que tú tomes decisiones. Él no quiere que tú cambies tus hábitos. Él no quiere que tú seas una mejor persona para Él. Él no quiere eso. Así como aquí, dice que enfurecido, acuérdense, nos insultó, se burló de nosotros delante de sus amigos y de los oficiales del ejército. Lo leíamos en 2 de Pedro 3, cuando dice que las personas en el último tiempo, una de las mayores cosas que van a hacer es reírse de nosotros. Le hablamos del rapto, le hablamos que vamos al cielo. Se ríen de nosotros. Dice, ¿qué hace este grupito de judíos pobres, débiles? ¿Piensan que se les permitirá reconstruir para que vuelvan a ofrecer su sacrificio? ¿Acaso creen que ese trabajo lo pueden tener en un día? Miren las piedras calcinadas que están sacando de la basura para volverlas a usar. Me encanta esto. Como les decía recién, en la genealogía de Jesús hay personas, hay una prostituta, hay una moabita, hay un asesino, hay personas horrorosas. Pero todas esas personas Dios los volteó para bien. Y tuvieron el privilegio de estar allí. Entonces, valiente construcción, si un solo camina sobre el muro, lo derrumba. Entonces yo oré, oye Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros, a que sus burlas caigan sobre sus propias cabezas. Me encanta, ojalá uno pudiera orar así. Señor, bótale los dientes, Señor. No podemos orar así, pero lo interesante es qué es lo que es. Y esto es lo que reitero, ¿qué es lo que hace él? Este hombre ora, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede? No vemos aquí a Dios, vuelvo a reiterar, de forma sobrenatural haciendo cosas. En el capítulo 6 dice, cuando Sanbalat, Tobías, Gesem el árabe y el resto de nuestros enemigos se dieron cuenta que estábamos a punto de finalizar la reconstrucción de la muralla. Esto, por favor, esto no va a parar hasta que tú y yo nos vayamos de este mundo. Por eso Jesús dijo algo, cuando vean estas cosas, levántense, porque ¿qué? Vuestra redención está cerca. Cuando ya vamos a pasar de este cuerpo, que como decía, acuérdense Martín Lutero, que pensó que lo había ahogado en el bautismo, pero dijo que sabía nadar y que tiene que matarlo todos los días. Eso es. Entonces, aunque faltaba colocar las hojas de muchas puertas, me enviaron un mensaje invitándome a reunirme con ellos en unos pueblos de la llanura de Ono. Comprendí que lo que intentaban era matarme. ¿Hacia dónde voy? A que entiendas tú que Dios te está llamando a algo interesante y el mundo te va a llamar y lo que sea a otro tipo de cosas y te va a sacar de eso. No se olviden que el diablo viene a hurtar, matar y destruir. Yo reitero, Satanás no tiene otro objetivo contigo y conmigo, gracias a Dios, que tiene que pedir permiso. Ahora Dios a veces le da permiso, como se lo dio con ¿quién? Con Pedro. O lo que pasó con Job, que no fue menor. Pero el ánimo de él es solo uno. Por eso la Biblia dice que tenemos que tener cuidado, porque el diablo anda como un urgente buscando a quién devorar, no a quien un mordisquito, a quien devorar. Entonces, aquí ¿qué sucede? En el capítulo 6 vemos de que la situación él persistió en lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Estas personas van a crear un plan. ¿Cuál es el plan? Para sacarlos a él de lo que es importante. Por algo que aparentemente parece ser urgente. No necesariamente lo urgente es importante. A ellos, a él en particular, lo están invitando a una reunión, pero él en forma inmediata se dio cuenta cuál era su plan. ¿Cuál era su plan? Matarlo. Por eso, si usted se acuerda de algunas cosas, ¿se acuerdan de Jesús cuando tiene que hablar con Marta y con María? Y sobre todo con Marta, que viene con toda esta crítica contra su hermana, porque su hermana está en la palabra, porque está en la oración, porque va a la iglesia y todas esas cosas. Y él le dijo, hay tantas cosas que hacer.
Y él le dije a Marta, afanada y turbada estás equivocada. Tu hermana que ha elegido. Entonces, por favor, no dejes que nadie te haga pensar de manera diferente. Lo que tú haces es lo más importante que estás haciendo. Tu comunión con Dios es lo más importante que estás haciendo. Entonces, ¿qué es lo importante? Que Nehemías, este hombre que acabamos de mencionar, que lo dejó todo, ¿no es cierto?, por ir a hacer el trabajo. Y piensen que él tuvo decepciones no menores, los que han leído el libro. ¿Se acuerdan que a él lo mandan a buscar? Tiene que ir a casa, ¿no es cierto?, el rey o la reina. Y en ese pequeño lapso de tiempo que él deja, ¿saben lo que pasó allá o no? Que él tuvo que volver y dice que le arrancó la barba. Fue tanta su indignación. Entonces, yo reitero, si lo que más quiero poner en su corazón y en mi corazón y en mi mente, ¿qué es lo que es eso? Satanás nos quiere sacar de las cosas de arriba y ponerlas en las cosas de abajo, porque sabe que si nos pone las cosas de abajo, ¿qué es lo que es eso? Nuestra muerte. Y por favor, te lo voy a decir una vez más y lo voy a poner en un ejemplo gráfico. Yo recuerdo aquí en mi mente el día y la hora que yo le dije a alguien, por favor no tomes ese trabajo. No tomes ese trabajo. Primero no le había hecho caso al suegro cuando pololeaba. El suegro le dijo, mira, esta mujer que es mi hija con la cual te vas a casar, estas son sus cualidades. Ellos están separados. Ya lo que dijo él, segundo, ya estaba en Cristo, estaba caminando él y tratando de caminar ella. ¿Hay que trabajar? Sí, hay que trabajar. Pero aún en el trabajo tenemos que pedírselo. ¿Qué hacía este hombre? Si usted lo leyó, ¿qué hacía este hombre? Oraba, oraba, oraba. Y Dios abría las puertas. Entonces este hombre que yo le digo, que le quiero poner como ejemplo, fue un trabajo que yo le dije, yo se lo dije así, ese trabajo no es bueno. Ahí empezó. Y ya hasta el día de hoy han pasado, no sé, 30 años. Aún su familia se sorprende de él. Yo he hablado con él, no cree en Dios ahora. Entonces, esto es lo que quiero que entiendas, que cuando se quieren sacar del camino, no es simplemente que te quieran sacar del camino, no es te quieren matar, te quieren destruir, quieren que tú dejes de lado la fe. Y él lo dice aquí. Un mensaje invitándome a reunirme con ellos en uno de los pueblos de la llanura de Ono, comprendí que intentaban era matarme, de modo que le respondí este mensaje, estoy ocupado en obras muy importantes, si yo bajo a reunirme con usted, entonces los trabajos se paralizarían, ¿por qué han de suspenderse las obras para ir yo a visitarlo? 4 veces me enviaron el mismo mensaje y otras tantas le respondí lo mismo. Si esto no va a ser un intento de una vez, van a ser de muchas veces. La 5ª vez vino el siervo de Sanbalat con una carta abierta de la mano que decía, Gusén me ha dicho que por todas partes oye decir que los judíos planean rebelarse y por esta razón están reedificando la muralla. Dice que tú pretendes ser rey y que has designado profetas que hablen a favor tuyo en Jerusalén. Digamos, cuando esto ya pasa de ahí, pasó a lo personal, a hacer calumnias, cosas de esta naturaleza. Pero ¿saben qué? Más que ninguna otra cosa, lo que quiero mencionarte, este hombre no fue, ni le importó este tipo de cosas. Él nunca quiso esto en realidad. El rey lo puso allí como esta persona, pero él nunca quiso eso. ¿Qué es lo importante? Lo que quiero mencionarte es que por favor entiendas que tú has resucitado y que tú tienes que buscar las cosas de arriba y que todo lo que se ve, todo aquello que de repente pareciera que brilla tanto, ¿qué es lo que es? Temporal. ¿Qué trajiste a este mundo? ¿Qué te vas a llevar de este mundo? Recuerden, la Biblia nos habla de ese hombre rico que pensó, lo dice, ok. Y le dicen, eso de noche viene a pedir tu alma. ¿Y lo que has provisto? Es lo que hemos dicho, la primera, segunda, tercera generación. La primera generación, el papá, la mamá sacan la mura, edifican la casa. La segunda, de repente ya la cuida un poco. La tercera, que son los nietos, la venden, le importa un comino. Que lo que haya trabajado el abuelo, a la abuela le importa un comino. ¿Qué es lo que quieren? Su parte. Entonces, yo quiero animarte con eso, quiero animarte a que de verdad pienses qué estás haciendo, qué decisiones estás tomando y que no te olvides de algo muy sencillo. El autor a los Hebreos le dice algo
muy sencillo, pero que es importante para ti y para mí en este tiempo. Dice, tengan cuidado de no rechazar al que habla. Le está hablándoles a ellos, de que no es él el que le está hablando. Dice, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que le llamaba la atención en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le damos la espalda a que nos llama la atención desde el cielo. En aquella ocasión su voz hizo temblar la tierra, pero ahora ha prometido una vez más, haré que tiemble no solo la tierra, sino también el cielo. Cuando dice una vez más se entiende que quitará las cosas creadas, las que se pueden mover, para que permanezcan las que no se pueden alterar. Dios viene y va a cambiar todo esto. Entonces, tú y yo tenemos que entender. Por eso dice después, así que nosotros que estamos recibiendo un reino que no se puede alterar, seamos agradecidos, porque estaremos agradecidos, adoremos a Dios como a Él le gusta, con honra, reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Quiero leerle la Reina Valera, me gusta la Reina Valera aquí. El texto está hablando de varias cosas, hablando de los problemas, de las dificultades. Dice que no tomes las disciplinas de Dios como algo menor, sino que de verdad porque Él te disciplina. ¿Sabes para qué o no? Porque te quiere en el cielo. Eso es lo que dice. Tú lees el texto. A veces a muchos pueden estar pasándolo mal por algunas cosas. Pero es porque Dios te tiene ahí con la correa corta. Entonces, dice... Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora lo prometió diciendo una vez más, y conmovió no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer. Tú y yo, Dios nos está invitando en el día de hoy. ¿Para qué? Para que realmente las decisiones que no tomamos en este año y las decisiones que vamos a tomar en este año que viene sean las mejores, pero sobre todo las que tienen que ver con las cosas del cielo. Y por favor, como dice Colosenses, si han resucitado, busquen las cosas de arriba. Os reitero, esto que acabo de leer se va a hacer efectivo. Van a haber personas que van a llegar al reino de los cielos amplios que no son. Van a haber personas que van a salir de allí arriba, como yo digo, apúrate que... Y van a haber personas que se van a enfrentar a esa palabra que se le va a decir, no te conozco. Vuelvo a decir, no estoy hablando de ustedes, pero es una realidad. Como dice Juan, muchos se van a alejar de él avergonzados. Es una realidad. Recuerden, 5 vírgenes, sensatas, 5 insensatas. Entonces de eso se trata esto. Yo quiero animarte, reitero, a veces no hay que orar. A veces hay que tomar decisiones nada más. Nada más. Simplemente. Si tu brazo te es ocasión de caer, córtatelo. Si tu ojo, sácatelo. Es lo que Jesús dijo, hablando claramente de las cosas que tú sabes que te hacen mal y a las cuales no tienes que estar prestándole atención. Y reitero, a mí me gusta, yo creo que Dios es muy fiel y yo puedo hablar a testimonio propio. Ya tengo 65 años y Dios ha sido tremendamente fiel. Y siempre, los que me han escuchado, yo he predicado lo mismo. Y he dicho lo mismo y he sido majadero a lo mejor con el libro de Mateo, cuando él dice, mira los ríos del campo, las aves del cielo, los siembran, no tienen granero. Dios cuida de ellos. ¿Pero qué le dice a ella? Busca primero qué. Y las demás cosas. Y reitero, voy a decir algo que a lo mejor va a doler. Yo he dicho muchas veces que la situación de algunos no va a cambiar. Y no va a cambiar si no se arrepienten y no cambian lo que tienen que cambiar. La decisión de Dios te la deja a ti. Me la deja a mí. Yo soy el que tengo que tomar decisiones. Él no va a venir a tomar decisiones por mí.
Él ya hizo lo que tenía que hacer. Entonces, a esto es lo que nos anima el Señor, reitero. Y entendiendo que si hacemos caso de las cosas que se nos están diciendo, podemos bajar, pero como Nehemías dijo, no, 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 no. Hay cosas que son más importantes y a eso es lo que me voy a dedicar. Dedícate a eso y las demás cosas Dios te va a sorprender. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu palabra. Señor, a veces no nos gustan las malas noticias, no nos gustan las cosas duras, difíciles, Señor, pero son parte de tu palabra también, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, no solo a recibir lo bueno, no solo las buenas noticias, sino también las malas noticias a veces, Dios, de que los problemas o el problema somos nosotros, Señor, muchas veces, Señor. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias por tu Espíritu Santo que quiere trabajar en nuestra vida. Rogamos para que Él no esté en un rincón de nuestra vida, Señor, como dice su propia palabra, entristecido, Señor, producto que no lo dejamos hacer nada, siendo que Él nos quiere guiar a toda la verdad, Señor. Te pedimos tu ayuda, te pedimos tu perdón y te pedimos que nos ayudes con las decisiones, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho. Y que ya saben, ya no maten al mensajero.